Pasamos ahora a la localidad de San Antonio de Litín. Semanas atrás les comentábamos sobre los cursos que estaba preparando la Cooperativa de Servicios Públicos. En este caso, el primero en dar inicio ha sido el taller de oratoria. También fue el pasado miércoles 11 de abril. Estuvimos presentes con nuestras cámaras y realizábamos una nota con el encargado de llevar adelante este curso, el licenciado Marcelo Gatiello. Estamos aquí en el Centro de Jubilados, donde se va a realizar el taller de oratoria con Marcelo Gatiello. Bueno, lo hace la Cooperativa de Servicios Públicos. Marcelo, buenas noches. Coméntanos un poquito cómo es este taller. Bueno, sí, muy buenas noches, Roberto, para usted y para toda la gran audiencia del cable. La verdad que sí, que vamos a desarrollar un taller de oratoria, el arte de hablar en público, lo hemos denominado de esa manera, porque entendemos que es una herramienta fundamental para la expresión, para la oralidad, para el desarrollo del dirigente en su conjunto, y la verdad que es una instancia muy linda, el taller sale muy bien. Nosotros siempre decimos que es un taller para hablar en público y no para escuchar en público, con lo que tiene dos partes, una parte, digamos, teórico-conceptual, en la cual la desarrollo yo y muestro herramientas, cuestiones conceptuales de la oratoria o del orador, y después, bueno, viene una segunda parte que es la más linda, que es la más divertida, en donde cada uno de los asistentes tiene su momento de orador. Es decir, que como bien decía recién, hay que hablar en público. Acá se aprende o se viene a tratar de sacar los miedos, las inhibiciones y todas las cuestiones que traban o limitan el miedo natural que tenemos a exponernos frente a un público y a partir de allí desarrollar un discurso. ¿Qué tiempo tiene este curso? Tiene dos encuentros, un encuentro inicial, que es que vamos a desarrollar ahora, de aproximadamente 2 horas, y un segundo encuentro, que es el encuentro práctico, la instancia práctica, que también es alrededor de 2 horas, donde tratamos de fomentar y hacer participar a cada uno de los integrantes del staff, del equipo, de los que vienen al taller, para que tengan, como digo, su momento de orador y practiquen y se inicien de alguna manera en el hermoso camino de la oratoria y el arte de hablar en público. Bueno, ¿esto lo harán los políticos, por supuesto? Seguramente hay políticos que naturalmente desarrollan esto y otros que se practica. Como toda disciplina, como toda ejercitación, merece, o con un entrenamiento, uno puede lograr niveles de desempeño muy aceptables, y realmente algunas personas más y otras menos, pero uno descubre de alguna manera que le gusta o que realmente tiene vocación por esto de hablar en público. Bueno, no solamente para los políticos, sino para las personas en común también puede servir esto. Los que tienen miedo de hablar, de desempeñarse un poquito, o algún profesional que quiere dar un curso o algo, también le ayuda. Docentes, profesionales, dirigentes de todas las organizaciones que conforman el entramado social del pueblo, cooperativas, clubes, por supuesto desde ya los políticos, pero a ver, cualquier persona puede darse el hecho o el caso de que tenga que hablar en público, aunque sea un grupo mínimo, una reunión de padres, imaginemos una asamblea en el club, en la cooperativa, en los bomberos, hay muchísimas instancias que hacen que quienes estén integrando alguna organización se les dé la oportunidad de hablar en público. Y nosotros le vamos a proveer las herramientas para que estén preparados y para que lo puedan hacer de una manera aceptable. Marcelo, esto lo organiza acá la Cooperativa de Servicios Públicos y es gratis. Así es, entendemos que es de un valor muy importante esta acción, esta iniciativa que la cooperativa lleva adelante para toda la comunidad de San Antonio. Es libre y gratuito y está orientado a toda aquella persona interesada en desarrollar la oralidad, la oratoria y, como decimos, el arte de hablar en público. Marcelo, si alguno no se enteró, pierde esta primera instancia, ¿qué ocurre? ¿Puede venir a la segunda y después habrá otro o cómo es? En realidad no es como hacer andar un auto con 2 ruedas. No se puede, porque en esta primera etapa nosotros vamos a dar muchas herramientas teórico-conceptuales que le van a servir y que les vamos a pedir que después en la instancia práctica las pongan en práctica. Con lo cual, si vienen en la instancia práctica pero no hicieron la primera parte, medio como que la verdad que no se puede. Sí, lo que podemos hacer, si hay interesado o hay gente que no ha podido venir en esta primera instancia, abrir una segunda instancia, pero eso ya correrá por cuenta de la organización de la cooperativa. Bueno, muchas gracias, Marcelo, que tenga todo éxito. Creo que lo va a hacer así.
Ojalá que sí, el agradecido soy yo, como siempre, de poder estar en contacto con la gente de TCR y bueno, vuelvo a repetir, potenciar, poner en valor la iniciativa de la cooperativa que organiza estos emprendimientos para beneficio de toda la comunidad. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.